en el medio donde estaba estas personas. La verdad que una tragedia y esto es lo que ocurrió. Intendente, ¿cuál es el balance que hace acerca de los controles y de la tragedia que ocurrió en su ciudad? Mirá, nosotros estamos en condiciones de decir que había una obra clausurada, que se hizo, sí, después, un cajón de ascensor que está intacto, está acá en el frente del edificio, y que estimamos que ha habido trabajos irregulares en la parte trasera, ¿no? Donde estaba la torre. Ya la obra estaba clausurada, se presentó documentación sobre este cajón de ascensor. Yo tengo entendido que sobre este cajón de ascensor, que si ustedes los ven y lo pueden chequear, está intacto, o sea, eso no fue la causa del derrumbe. O sea, Evidentemente, después sí, se hicieron otras tareas. se clausuró, se detuvo y se realizó ese cajón de ascensor. Exactamente, está prácticamente acá, ustedes lo pueden ver, si hacen un poco de zoom con las cámaras, hasta se ve el cajón. Eso no creo que, no soy perito en la materia, pero eso no creo que ese ha sido el motivo del derrumbe. Barrera, ¿los fondos de esta zona son de arena o de tierra? No, son de arena, son de arena. Arena. ¿Cuánto perjudica una...? No, eso está hecho en los cálculos, en el hormigón, en las cargas, en la profundidad para construir. Bueno, tenemos más de 50.000 viviendas entre edificios y casas en Villa Gesell. Mire, en este caso no, es un edificio relativamente joven. ¿Puedo hablar con el dueño nuevo del hotel? No tuvimos contacto con los propietarios del hotel. ¿Nadie habló con el dueño? No, acá lo que tenemos que dejar claro es que quien está llevando adelante la investigación es la fiscal. Nosotros no podemos hablar con una persona involucrada y podemos interferir en la investigación. Entonces, nosotros estamos concentrados en la búsqueda. Hay un equipo de la policía, de la DDI, del área de seguridad que está trabajando directamente con la fiscal y es ella la que está... La fiscal es la que... Todo eso se lo tiene que preguntar a la fiscal. La fiscal es la que está llevando adelante. El momento no es el de sacar conclusiones. Yo entiendo su trabajo, pero el trabajo de la fiscal hoy es relevar información. La fiscal tiene que relevar toda la información que pueda y por eso es muy importante... ¿no? Ustedes vieron que está nuestro dron de comunicaciones que va filmando, cada determinados minutos va filmando todo y eso es una prueba que le vamos a aportar a la Fiscalía de cómo las diferentes capas fueron quedando a medida que vamos sacándolas. Entonces, es un trabajo de recopilar y al mismo tiempo que salvemos a las víctimas y preservarlas, documentar todo para que no haya impunidad. Está cayendo la luz, ¿cómo va a ser el operativo? Bueno, a lo largo del día fuimos planificando toda esta obra para que podamos avanzar. Entonces, ustedes vieron que hay un corredor logístico donde la maquinaria pesada va a buscar las placas de hormigón que levanta la grúa. Eso estaba lleno de escombros, nosotros fue una de las primeras cosas que hicimos de ese lugar y en ese lugar vamos a poner las torres de iluminación que nos van a garantizar seguir poder trabajando ininterrumpidamente las 24 horas. A su vez tenemos diferentes equipos de expertos, algunos que trabajan, otros que descansan. La verdad que quiero agradecer a todos los intendentes, a los diferentes cuerpos de bomberos que se han solidarizado, que han enviado a sus expertos. Estamos trabajando de una manera... ¿Asistencia del Ministerio de Seguridad de la Nación? Estamos asistiendo a través de la Policía Federal, del equipo más profesional que tiene nuestro Estado Nacional, que no es del gobierno, es del Estado Nacional, ¿no? ¿Cuántos días posibles de sobrevida hay? Mire, la experiencia internacional nos habla de que hubo sobrevivientes que después de una semana de estar bajo los escombros tenían vida, así que nosotros nos vamos a aferrar hasta la última gota que tengamos para luchar y no nos vamos a ir de acá hasta que no saquemos la última piedra de escombro. O sea, ¿el operativo puede durar una semana? Va a durar lo que tenga que durar. Bueno, declaraciones, lo escuchábamos a Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, desde el lugar del hecho en Villa Gesell. Lamentablemente este derrumbe
de un edificio que fue construido, según la información, y que el mismo ministro también lo decía en otra parte de sus declaraciones, que fue construido en el año 1986 y está aproximadamente a 1,5 cuadras de la costa del mar. Recién lo consultábamos al doctor Mario Rosillo en su especialidad como que es un médico veterinario, y recién nos decía, cuando le preguntaba en qué parte del mundo se encuentra, porque dicta cursos, capacitaciones, no solamente en Argentina, sino en distintos lugares del mundo, que es convocado por su trabajo, por su estudio en el adiestramiento canino en búsqueda y rescate de personas, está en la ciudad de Santa Fe, se encuentra porque mañana va a recibir un reconocimiento de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Lo consultábamos respecto al trabajo de los perros en este tipo de búsqueda de personas vivas en unidades colapsadas, en caso de un derrumbe como lo que estamos viendo. Y ahora estamos en contacto telefónico para también consultarlo, pero desde otra perspectiva. Estamos en comunicación telefónica con el arquitecto Gustavo Rosselló, que es el presidente de la Delegación Corrientes de la Cámara Argentina de la Construcción, Camarco Corrientes sería. Arquitecto Gustavo Rosselló, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Bueno, la primera pregunta desde la ignorancia es: ¿cuán frecuente o cuán extraordinario es este tipo de derrumbe y qué características para usted reviste este tipo de desmoronamiento o derrumbe, que ni siquiera sé si técnicamente es lo mismo desmoronamiento y derrumbe? Bueno, la verdad es que es absolutamente extraordinario lo que pasó. Es espeluznante, ¿no es cierto?, ver un edificio que colapsa sin previo aviso, porque eso generalmente, las estructuras que están en riesgo normalmente generan un aviso, porque el hormigón avisa con fisuras y con algunos fenómenos que produce, pero esto realmente reviste una gravedad que los constructores nos da terror, ¿no es cierto? Pensar que un edificio que se hace con todos los cuidados y con toda la responsabilidad, como seguramente habrá sido colapsa de esta manera. Y con el milagro de que haya sucedido en este momento del año en una ciudad turística donde tal vez en 2 semanas estaba llena por un feriado nacional o por un fin de semana largo. Sin embargo, sucedió un día entre semana que seguramente va a generar mucho menos víctimas que si hubiera sido en 2 meses o en 3 meses, que estaría en plena temporada. Así que la verdad es que el hecho, desde el punto de vista humano, es tremendo, y con mucha fortuna por el momento que fue, ¿no? Arquitecto, ¿y desmoronamiento y derrumbe son sinónimos técnicamente? ¿Estamos en lo mismo? No, esto no es desmoronamiento, esto es derrumbe. Este es un colapso de una estructura que colapsa por agentes evidentemente que pueden venir de distintos factores. Puede ser porque se intervino alguna estructura, puede ser por envejecimiento de algún material o algún deterioro natural que puede producir la estructura, por sobrecarga o por pérdida de características de los aceros, por ejemplo. Hemos tenido, yo la verdad que no sé, esto es un trabajo que los peritos van a tener que investigar profundamente cuál fue la razón del derrumbe, cosa que fue extraña porque fue lateral, es decir, se inclinó el edificio y colapsó.
es decir, que algunas piezas estructurales fallaron o cedieron o entraron en fatiga y se cayó hacia el terreno vecino. Pero acá hay algunos factores que hay que tener en cuenta, que es que, vos lo has dicho, está a 150 metros del mar. El mar genera corrientes de vientos que transportan sal. El agua generalmente es salitrosa. El hierro en contacto con el agua genera una oxidación. Es decir, hay que ver en estos 36 o 37 años que se construyó el edificio, si hubo algún tipo de evaluación de las estructuras como estaban, si en algún momento de la vida del edificio han tenido problemas de fisura a la estructura y hubo contacto con el aire salado, o con las napas, que pueden ser también napas saladas en algunas estructuras que hayan estado dañadas. Es decir, hay que hacer una serie de investigaciones que seguramente los peritos de la provincia de Buenos Aires, cuando puedan retirar los escombros, lo van a comenzar a hacer, ¿no? No solamente el contacto con el agua del mar, ¿no? que es salada, sino también la brisa marina, también el aire de mar, puede afectar las estructuras en una construcción. En este caso estamos hablando de un edificio. ¿Afecta esto a las construcciones, doctor Rosselló, arquitecto? Mirá, si están expuestas al aire, natural, es decir, el hierro está expuesto a la brisa, seguramente pueden, y no tiene un recubrimiento de epoxi o algo que lo conserve, sin duda se oxida y se degrada. Pero cualquier estructura de hormigón, de hierro que esté recubierta en hormigón no tiene por qué sufrir el deterioro del aire marino. En los edificios que están cerca del mar se trabaja con madera y se trabaja con aluminio, porque ni la madera ni el aluminio son afectados por la brisa del mar, pero sí probablemente los clavos o los tornillos que no sean los apropiados para trabajar en esas construcciones. Pero ninguna de estas cosas puede hacer colapsar un edificio, salvo que tengan la estructura de hormigón dañada y el hierro esté expuesto a la intemperie. Yo honestamente no creo que eso haya sucedido. Está bien. Y también se diferenció, por eso le preguntaba ya y desde el inicio, si es lo mismo hablar de desmoronamiento y de derrumbe. Y usted nos aclaró que estamos ante un hecho de derrumbe, no de desmoronamiento. También en el transcurso de la jornada se informó, y esto también lo dijo de manera muy terminante el ministro de Seguridad, si bien luego aclaró de que todo está en manos de la Fiscalía, la investigación, pero lo dijo de manera muy terminante, que no estamos ante un caso de implosión. Márquenos la diferencia. ¿Qué es una implosión? Y en este caso que usted dijo es un derrumbe lateral. Márquenos las diferencias, por favor. Bueno, la implosión es cuando el edificio se derrumba hacia adentro, es decir, generalmente los derrumbes sistemáticos, es decir, programados y como en el mundo se hace para desmoronar o demoler un edificio que ya no se requiere, se implosiona la estructura, se dinamita la estructura por un sistema totalmente manejado y programado, donde manejando los tiempos de las detonaciones se detonan distintas piezas estructurales a la altura de las bases,
donde hace que el edificio explote para adentro, es decir, se derrumbe para adentro. Primero explotan las columnas centrales y después las laterales. Entonces el edificio se derrumba hacia sí mismo. Entonces eso es una implosión. En este caso, por lo que vi yo en las imágenes, sin mucha información técnica, vi que el edificio desde un tercer piso o algo así se inclina hacia el vecino y se derrumba hacia abajo y hacia el costado, inclinándose hacia la construcción vecina. Esa es la gran diferencia entre implosión y derrumbe, ¿no? Este tuvo una inclinación. Y esto indicaría, en caso que sea una implosión, estaríamos probablemente ante, todo hablando en tren de posibilidades y probabilidades, ¿no? Ante algún tipo de falla en el cimiento, y al tratarse de un derrumbe y que el edificio se derrumbó de manera lateral hacia uno de esos, de sus lados, no estaríamos ante una falla en el cimiento, sino en su estructura. Yo le pregunto desde mi más absoluta ignorancia en materia de construcción. Mirá, Liliana, puede ser que haya fallado alguna estructura de bases laterales. Tranquilamente puede haber sucedido eso, de que haya tenido algunas bases que hayan estado cediendo con el tiempo. Puede ser que algunas columnas de los primeros pisos o del tercer piso o del segundo piso, que yo no sé, hayan tenido alguna fisura y nadie la detectó, o bien esto ojalá que no sea así, que haya alguien intervenido retirando alguna pieza estructural, modificando la capacidad estructural, es un todo del edificio. Es decir, yo escuché por ahí que alguien dijo que tal vez hayan estado trabajando en la posibilidad de colocar un ascensor. Exacto. Tal vez tocaron algo de estructura, eso no lo sé, pero tranquilamente, si alguien tocó una columna o una base para colocar un ascensor, o rompió una losa que tenía alguna característica, un tensor, puede haber tenido consecuencias estructurales. No lo sé, pero puede ser una fatiga, puede ser una rotura en una estructura, o puede ser simplemente una intervención sobre un elemento estructural que afectó la estructura general del edificio. Le preguntaba al inicio también al arquitecto Gustavo Rosselló si estos tipos de derrumbes son extraordinarios. Absolutamente extraordinarios. El cálculo de estructura de los edificios se hacen con un margen de seguridad muy grande, un margen de seguridad de 4 más o menos. Si se calculaba en esa época, sobre todo con sistemas de muchísimo más coeficiente de seguridad, 4 veces superiores a la necesidad que tenían, con lo cual el hormigón, que es uno de los elementos más nobles de la construcción, lo hace muy difícil de colapsar, porque sí. Y generalmente está muy bien vista nuestra capacidad profesional en todo el país y a nivel mundial, de ser un país muy responsable en todo esto. Así que yo calculo que tanto la empresa que trabajó en esto, como los calculistas, como los consejos profesionales, los colegios, la universidad que formó a estos profesionales, los han formado correctamente como para que esto no pase. De hecho, pasó 37 años después de que el edificio se construyó, entonces evidentemente acá han habido agentes externos que afectaron la estructura, y no necesariamente el cálculo o la calidad de la ejecución que se hicieron hace casi 40 años. La verdad es que el colapso con tanta antigüedad nos hace pensar de que
haya sido un error en la ejecución, ¿no? Pero no descarto también que hay que ver qué resultado da la pericia. Entiendo. ¿Y de qué manera se puede determinar justamente qué causó el derrumbe? Técnicamente con el peritaje y los estudios que se realicen. ¿Esto cómo se determina si vemos 8 metros, dijo también el ministro de Seguridad? Estamos ante 8 metros de escombros. Sí, seguramente de 8 metros, porque no sé cuántos pisos tenía el edificio. No estoy segura si eran 10 o 12, porque algunos informaron 12, como 10, otros 12. Pero tranquilamente, o más de eso, seguramente debe ser la pila de escombros que hay, tiene que ser tremendo. Y más con lo que yo te decía, que se calculaba en esa época con muchos más coeficientes de seguridad, eran losas más anchas, eran columnas más importantes de las que hoy se calculan, con lo cual realmente es muy preocupante ver esto, y la única forma de llegar a una conclusión es con el peritaje durante el retiro de escombros y después del retiro de escombros, porque a medida que vayan retirando se van a encontrar con las estructuras que colapsaron inicialmente. Pero hoy, en este momento, no creo que pueda haber una evaluación ya exacta de qué es lo que pasó. No la hay. Y respecto a las construcciones contiguas, aledañas, ahí de la manzana, las que están al lado, las que fueron afectadas y las otras, ¿necesitan ser evaluadas también, arquitecto Rosselló? Sí, yo supongo que las próximas van a tener que ser evaluadas, porque bueno, tanto las que sufrieron daños como las que no. Sí, esto puede ser un movimiento de los suelos también. Escuchaba a algunos profesionales hablar de que es un suelo arenoso. El suelo arenoso normalmente no tiene mucho movimiento como el suelo orgánico, digamos, ¿no? Pero eso también puede suceder, también puede haber sucedido algún movimiento, con lo cual también los vecinos van a tener que hacer sus evaluaciones, que generalmente se hacen cada cierto tiempo. Ahí tuvimos hace un tiempo algunos derrumbes en Miami, se escucharon, se vieron, y bueno, hablaban de que el alcalde de Miami ordenaba la evaluación de todos los edificios aledaños, y bueno, después de un cierto tiempo hacer un chequeo de todas las estructuras, porque son estructuras sometidas a fuertes vientos y demás. Entonces seguramente en este caso va a haber una evaluación de los terrenos vecinos, de los que sufrieron impacto de la caída de losas y de material sobre los edificios, así que eso sin duda van a tener que tener una evaluación. Bueno, ¿alguna información, algún dato más que nos pueda ilustrar antes de despedirlo, arquitecto Gustavo Rosselló? Todo es muy reciente, ¿no? Y todavía no tenemos información. Claro, yo creo pericial. Que esto es muy reciente, tenemos que esperar que haya una evaluación de los peritos. Es muy preocupante, vuelvo a repetir, fue muy afortunado el momento en que se derrumbó el edificio, o que colapsó, porque hay un momento en el que todo eso está llenísimo de gente, y hubiese sido una catástrofe de mucho mayor dimensión. Así que bueno, uno como constructor sueña de que esto no le pase nunca a nadie. Trabajamos para que esto no suceda, y bueno, tenemos que pensar de que las cosas se hacen bien, y bueno, estas cosas suceden. Hay que ver si no hubo una negligencia de alguien en este último tiempo, nada más.
Sí, y que ese aparotel no estaba funcionando justamente, no estaba hospedando, sino que estaban alojados algunos de las personas que estaban trabajando en estas obras de refacción que se estaban realizando. Y sí, creo que los mayormente afectados, bueno, fue este matrimonio que el hombre de 84 años falleció, y su esposa de 79 fue rescatada con vida y está hospitalizada, pero que estaban en un departamento del edificio de al lado, me parece. Ellos no estaban en el aparotel viviendo, según la información que también uno va recogiendo periodísticamente, porque hasta ahora no hay datos oficiales respecto a cuántas personas estaban en el aparotel, porque se están buscando entre 7 y 10 personas, pero ni siquiera el número se tiene determinado. Sí, la verdad que es milagroso, Liliana, la verdad que ese número para un derrumbe de un edificio, semejante derrumbe, o un vecino, es un milagro de que se estén buscando tan pocos seres humanos, porque podría haber sido mucho peor. Ojalá que la mayoría se puedan encontrar con vidas, porque bueno, es tremendo. Arquitecto Gustavo Rosselló, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable, que tenga usted buenas noches. Muchas gracias, Liliana, gracias por llamar. Buenas noches. El presidente de la Delegación Corrientes de la Cámara Argentina de la Construcción, mientras lo entrevistábamos al arquitecto Rosselló, estábamos viendo las imágenes que compartió nuestro compañero Francisco Acosta, imágenes del derrumbe de este edificio, impactantes realmente, y coincido con lo que recién señalaba el arquitecto Rosselló. Para semejante derrumbe, el 80% del edificio aproximadamente se derrumbó, se destruyó. Semejante derrumbe, que estemos hablando de tanta cantidad tan pocas cantidad de personas. Según dicen, la cifra es entre 7 y 10 personas, pero uno ve las imágenes y los daños materiales y de la propiedad de la hostería que está al lado de ese hotel, y que del lado en que se derrumbó este aparotel, uno piensa de que la cantidad de personas que pueden estar bajo los escombros es mucho más, pero también y afortunadamente, pese a la tragedia, hablar de entre 7 y 10 personas no es un número tan elevado. Y lo otro también que señalaba el arquitecto Rosselló, que estamos hablando de Villa Gesell, una ciudad por excelencia turística, y este aparotel a 1,5 cuadras aproximadamente del mar, también una ubicación estratégica. No conozco Villa Gesell, pero estamos hablando de una villa turística, y que la ubicación está a 1,5 cuadras, 100, 150 metros del mar, es una ubicación privilegiada. Si hubiera sido en una época del año o en un fin de semana largo en donde Villa Gesell explota de personas, que ocurra este derrumbe, y en el horario en que ocurrió, alrededor de unos minutos después de la medianoche, 2:30 de la noche, entonces también creo que las consecuencias hubieran sido mucho peores. Pero bueno, los trabajos de búsqueda siguen durante toda la noche, no se va a parar. Eso es lo que escuchábamos también en las declaraciones de Javier Alonso, el ministro de Seguridad de Provincia de Buenos Aires.